Hay una para el Omechol de los editores de Omechol Magazine enero 18, 2005, volumen 6, número 1. Por favor, promuevan la educación cristiana. Una carta abierta a los pastores por William F. Cox, Jr. PH.MY, Wite, M.A. Apreciado pastor, cuando leí decir que no tenían grandes inquietudes con respecto a las opciones educativas para los hijos de los padres cristianos, pensé que sería recomendable presentar mi entendimiento sobre el tipo de educación que la Biblia parece recomendar para los hijos. La responsabilidad de los padres, los mandamientos de Dios son para el bienestar de las generaciones, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 6:2. Esa expectativa de que los padres son responsables por la educación de tus hijos es transmitida tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En ambos testamentos Dios comunica claramente qué tipo de contenido que los hijos han de aprender y la metodología general paterna para criarlos y educarlos. Proverbios 22:6, 23 y Efesios 6:4 le dicen al padre, quien es el último responsable, las maneras para criar a tus hijos. Y Timoteo 3:4 refuerza los requerimientos para el liderazgo de la iglesia, los cuales dependen de la realización exitosa de la crianza de tus hijos. Aunque los padres, y el padre varón en particular, tienen la responsabilidad última delante de Dios por la crianza adecuada de tus hijos, los padres pueden asignarle esta tarea a otros. Ver Gálatas 4:2. Consecuencias debido a que Dios ha ordenado, no simplemente sugerimos que los padres críen a sus hijos para adorarle y obedecerle. Debiéramos esperarle un contraste en los resultados espirituales de la educación cristiana de la no cristiana. Sin embargo, cálculos por parte del Instituto Nehemías, el Ministerio de José y el Grupo de Investigación Barna muestran que los jóvenes cristianos, cada vez en mayores cantidades, están adoptando cosmovisiones seculares y socialistas. Estos descubrimientos no son una sorpresa, dado que, entre los adultos nativos de nuevo, 53% no cree en el Espíritu Santo, 47% dice que Satanás no existe, 31% dice que una persona puede ganarse un lugar en el cielo, 24% cree que Jesucristo pecó y 30% dice que él nunca se levantó físicamente. Estas terribles estadísticas señalan un problema gravísimo en la iglesia. Después de todo, para ser influyentes como ciudadanos temporales de las naciones, los cristianos deben 1. Primero ser obedientes ciudadanos del reino. 2 Crónicas 7:14 expresa el principio espiritual de causa y efecto del arrepentimiento y la vida justa del pueblo de Dios, quienes son la sal y la luz para una sociedad. La expectativa bíblica general es que las bendiciones fluyen de una educación que alienta a los niños a crecer en obediencia a la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16. Opciones en la educación. Una mirada a las opciones educativas en Boga revela algunos hechos interesantes. Las escuelas públicas tienen legalmente prohibido suplir el tipo de educación que Dios ordena con total claridad. Los libros de texto enseñan de manera típica el relativismo de valores, la tolerancia de todas las creencias, que los buenos sentimientos son una prueba confiable para la verdad, la elección individual e incluso la invención de cualquier verdad que uno desee, la evolución de la especie humana y la suficiencia de la humanidad para resolver todos sus problemas. Incluso cuando se promueve la buena moralidad en las escuelas, esa es típicamente una moralidad civil en lugar de una bíblica, omitiendo generalmente cualquier referencia a la Biblia como el estándar último para la moralidad o la capacitación por parte del Espíritu Santo. Un sistema de valores que no esté en armonía con la verdad última de Dios no es, a fin de cuentas, educación en lo absoluto. En vez de eso, es adoctrinamiento en contra de la verdad. Eso sucede de manera proactiva cuando a los niños se les enseña que todas las creencias son igualmente válidas y verdaderas y que los buenos sentimientos son una prueba confiable para determinar la verdad. En muchos casos los niños llegan a creer que no existe Dios o que es esencialmente irrelevante para las circunstancias de la vida. El manifiesto humanista declara que el humanismo secular es la religión sustituta del cristianismo, y la revista El Humanista aprueba que las aulas de clases de las escuelas públicas se conviertan en el púlpito del humanismo. Los padres con hijos en las escuelas públicas deben ser alentados a ser conscientes de lo que se está enseñando y proveer la orientación bíblica necesaria para contrarrestar los efectos de la falsedad en sus hijos. Las escuelas públicas reflejan los valores actuales de la sociedad. En lugar de que el sistema educativo de la sociedad establezca los valores para los cristianos, Dios desea que los cristianos manifiesten sus valores a la sociedad. Tenemos la esperanza de que el 10 o 20% de los niños cristianos que no están en las escuelas públicas estén recibiendo el tipo de educación que Dios requiere. Sin embargo, algunos educadores de escuelas cristianas no son particularmente optimistas, señalando que sus libros de texto no siempre integran o promueven una cosmovisión bíblica, que su currículo equipa de manera inadecuada a los estudiantes para pensar cristianamente, y que los maestros necesitan entrenamiento para integrar la fe en las asignaturas académicas. En lo general, parece que los niños que estudian en las escuelas cristianas suelen estar mal preparados para entrar a la vida como cristianos comprometidos. Aproximadamente un 70% de los adolescentes involucrados en los grupos juveniles dejan de asistir a la 2. Iglesia Moto 3 años después de su graduación y solamente el 7% de los adolescentes nativos de nuevo fundamentan sus decisiones morales en principios bíblicos. La investigación indica que los niños educados en casa están desempeñándose bien, si no es que mejor, que sus homólogos de las escuelas públicas basándose en estándares académicos.
el desarrollo social, emocional y psicológico, y el éxito en la universidad y en la vida adulta. A través del impulso sistemático de los líderes espirituales, los niños y sus padres crecerán en obediencia y amor. Eso requerirá una respuesta holística por parte de la Iglesia a los trastornos ocasionales en la dinámica familiar que ocurren debido a las responsabilidades asociadas con el hombre sol. En última instancia, prevalecen dos asuntos. Los niños necesitan recibir una educación que honre los caminos de Dios, y los padres necesitan estar mejor equipados para criar a sus hijos para el Señor. El asunto fundamental es que dice la Biblia acerca del contenido y la responsabilidad, no la forma particular de educación. La influencia de los líderes pastor. Tú eres parte del grupo de mayor influencia que puede traer convicción y dirección espiritual a los padres para que eduquen a sus hijos como Dios desea. Vosotros sois aquellos que Dios ha ordenado para que le enseñen a su pueblo cómo caminar correctamente delante de él. Efesios 4:11 dice que los oficios quíntuples, que incluye a los pastores, son aquellos que están dotados por el Señor para equipar a su pueblo para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, puesto que la educación apropiada de los niños es un ministerio que contribuye directamente a la edificación del cuerpo. El liderazgo pastoral en la educación cristiana no es una opción. La perspectiva pastoral, la frecuente renuencia de los pastores para abordar el tema se relaciona con los siguientes factores. A menudo se reducen los diezmos y los padres pagan la mensualidad de la escuela cristiana tomando una porción de sus diezmos o paga la iglesia después de haber recibido el diezmo. Los maestros cristianos se sienten criticados por trabajar en las escuelas públicas. Los padres resienten el hecho de ser corregidos por las decisiones educacionales relacionadas con sus hijos, y la educación cristiana es solo otra carga que deben manejar los pastores. La reticencia de los pastores se puede mejorar dándose cuenta que tanto el diezmar como la crianza se amoja con mandamientos que provienen de Dios. Las escuelas públicas debiesen ser vistas de forma apropiada como un campo de visión para los educadores cristianos. Los padres necesitan prestarle atención a la palabra de Dios con respecto a la educación de sus hijos, y los pastores necesitan individuos calificados que brinden su ayuda para orientar esa responsabilidad educacional. La perspectiva de los padres. Desde la perspectiva de los padres, las escuelas cristianas son vistas como muy parecidas a las escuelas públicas, y esas con frecuencia son vistas como de inferior calidad comparadas con las escuelas públicas en cuanto a lo académico y a las actividades extracurriculares. 3. Adicionalmente, algunos padres se sienten inseguros con respecto a sus responsabilidades educacionales porque no fueron equipados para examinar el contenido académico a través de un filtro bíblico. Se podría señalar que los padres también parecen valorar la prosperidad material y la realización profesional para ellos mismos y para sus hijos por encima de la obediencia educativa orientada hacia Dios. A través de todo esto, regresamos al punto primordial de que Dios espera que los padres les enseñen a sus hijos a honrarle y obedecerle. Eso puede significar que la calidad de la educación cristiana necesita ser mejorada. Los esfuerzos orientados a la educación cristiana pueden necesitar ayuda financiera por parte de la iglesia, y los padres puede que necesiten ayuda para seleccionar programas educativos y ser equipados apropiadamente para educar de manera adecuada a sus hijos, ya sea en la escuela pública, la parroquial o por medio de la educación en casa. Recomendaciones, pastor. Puede haber alguna duda de que necesitamos retornar a ese asunto tan descuidado de convencer y equipar a los padres para la educación de sus hijos. La siguiente lista de actividades es un punto de partida para que usted promueva la educación cristiana por medio de la iglesia. 1. Mensajes desde el púlpito que se enfoquen en la edificación de una visión bíblica para la educación cristiana. Haga que se oiga un llamado hacia la investigación, estándares, visión y un currículo de excelencia para la educación cristiana. 2. Juntas administrativas eclesiásticas y de asesoría que incorporan finanzas y otros recursos tangibles hacia un presupuesto orientado a la educación cristiana. 3. Instrucción y consejería específica relacionada con la crianza de los hijos y su educación. 4. Una escuela cristiana patrocinada por la iglesia o trabajo en cooperación con otras iglesias para desarrollar una. 5. Esfuerzos cooperativos que edifiquen vínculos entre el hogar, la escuela y la iglesia. 6. Oración regular por las escuelas públicas, privadas y el hombre sol. 7. Una biblioteca de recursos de materiales educativos para equipar y asesorar a los padres. 8. Un miembro voluntario o pagado para aconsejar a los padres y maestros sobre la calidad y propiedad de los materiales educativos para sus hijos. 9. Reuniones de asesoría educativa para padres que sean su primer hijo. 10. Ministros de jóvenes que periódicamente se reúnen en instalaciones de escuelas públicas durante el tiempo de almuerzo con los estudiantes de su congregación. Considere usar programas clubes de la Biblia como primera prioridad que les ayuden a los estudiantes a evangelizar a sus compañeros. 11. Asistencia a los padres para consultoría y prueba de servicios para sus hijos. Consultas para evaluar periódicamente el progreso educativo de los niños. 12. Coordinación de personas mayores, jubilados, maestros y otros voluntarios para compartir habilidades y pericias específicas con las familias de la iglesia. 13. Integración de varias actividades del ministerio juvenil con las actividades del hogar y las escuelas públicas y cristianas. Se pueden necesitar expertos calificados. 4.
para ayudar a los padres de los niños que experimenten disfunciones personales que resulten de experiencias educacionales negativas. 14. Ayuda por parte de ministerios de hombres y mujeres para aquellos que practican el omesol, padres solteros y otros con necesidades especiales. Conclusión: Dios dice que un propósito del matrimonio es para que él pueda proveer una prole que amora. En Malaquías 2:15 tenemos una declaración de que Dios espera hijos que amoros y que los padres tienen la mayor influencia para llevar a cabo ese resultado. Malaquías 4:6 sugiere que los padres que tienen un corazón que amoro para con sus hijos, tendrán a su vez hijos con un corazón que amoro para con sus padres. A medida que los hijos vean a sus padres, así vean a Dios. Sin un corazón de padre, el último versículo del Antiguo Testamento nos advierte de una maldición que vendrá sobre la tierra. Las estadísticas, incluyendo el hecho de que aproximadamente el 40% de los hogares en los Estados Unidos no cuenta con la presencia del padre, indican que los corazones de los padres ya se han alejado de los hijos. Demasiados de aquellos que Dios tiene como responsables de tocar los corazones de los hijos ni siquiera están a disposición de los corazones de sus hijos. Pastor, por favor, promueva la educación cristiana. Ciertamente es una respuesta ordenada a la oración modelo del Señor. Mateo 6:9-13, que su voluntad sea hecha y que venga su reino, para el bien de los padres, los hijos, la familia, la nación y la iglesia. Referencia utile come sol y non petretol, a su research, por el doctor Ian D. Wright, National Home Education Research Institute, 1999. Los manifiestos humanistas y Dimos Prometheus Box, 1973. The Index of Learning Spiritual Indicators, por George Barnard World Publishing, 1996. Una religión para la nueva era del humanista, N.C. 1983, pp. 23-26. The Second Coming of the Church, por George Barnard Ward, 1998. Uniendo a la iglesia y el hogar, por Eric Wyatt, soluciones para integrar la iglesia y el hogar, 1999. Wendell Review, a Covenantal Approach to Homeschooling, por R. C. Kroll, J.R. Peampersante Publishing, 2004. Sitio web, www.sos.org. Instituto Nemia, www.nemiainstitute.com. Boletín disponible. Kenneth Witte, su esposa Rachel y sus dos hijas, Mary y Annie, viven en Virginia. Kenneth es graduado de la Universidad Regent con 15 años de experiencia como consejero orientador en las escuelas públicas, desde el kindergarten hasta el 10º grado. William Cox ha publicado artículos sobre política y filosofía educativa. Sus intereses particulares consisten en posibilitar las opciones educativas sin el control del gobierno y 5. Promover el desarrollo de la ciudadanía cristiana. El Dr. Cox es profesor y director de los programas de educación cristiana en la Escuela de Educación de la Universidad Regent, Virginia Beach, Virginia, y es autor de la Biblia a través de la educación pública Ayesiante Press, 2003. Copylink 2006. Homeschooling Toma Register Magazine. Somos los derechos reservados, pero Box 436, Parker, TX 77413. Órdenes en lo y servicio al cliente. 866-804-4 HSP. Todas las demás llamadas. 281-579-0033. Traducción de Monal de Reaperán para www.contamundum.org. 6.